Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos, querida comunidad hispana de Canadá. Les da la bienvenida a su amiga Paula Pinzón. Hoy, martes 20 de enero de 2026, seguimos conectados y esperamos que su semana siga llena de energía y buenas vibras. Abrimos con una noticia importante. Canadá superó por cuarto año consecutivo su meta de inmigración francófona en 2025. Vámonos con los detalles. Por cuarto año consecutivo, Canadá superó su objetivo de atraer inmigrantes francófonos fuera de Quebec. En 2025, el país recibió más de 29.500 residentes permanentes francófonos, lo que representa el 8.9%, por encima de la meta establecida del 8.5%. La ministra de Inmigración, Lina Medlech-Diab, destacó que los recién llegados de habla francesa fortalecen la economía, la fuerza laboral y la vitalidad cultural de las comunidades minoritarias francófonas en todo el país. El Plan de Niveles de Inmigración 2026-2028 prevé un aumento progresivo de estas metas, 9% en 2026, 9.5% en 2027 y 10.5% en 2028, con el objetivo final de alcanzar el 12% para 2029. A partir del próximo año, se reservarán 5.000 plazas adicionales para que provincias y territorios designen inmigrantes francófonos más allá de las asignaciones habituales del programa denominados provinciales. Entre las iniciativas que impulsan estos resultados se encuentra la categoría de competencia en francés en Express Entry, el programa de movilidad francófona y la ampliación de la iniciativa Comunidades Acogedoras Francófonas, que pasó de 14 a 24 comunidades. También se realizaron eventos promocionales y proyectos financiados por el Programa de Apoyo a la Inmigración Francófona. Estas acciones refuerzan el compromiso de Canadá de atraer talento internacional, cubrir necesidades laborales y fortalecer la presencia demográfica y cultural de las comunidades francófonas fuera de Quebec. En política provincial, Doug Ford sigue arremetiendo contra el acuerdo Canadá-China en vehículos eléctricos, cuestionando su impacto en la industria local y el bolsillo de los canadienses. Continuamos con más información. El premier de Ontario, Doug Ford, volvió a criticar con fuerza el acuerdo comercial entre el gobierno federal de Canadá y China sobre vehículos eléctricos, afirmando que este pacto solo agravará el daño a la industria automotriz de la provincia. Ford hizo estas declaraciones el lunes durante su intervención en la Conferencia Anual de Políticos Rurales, un evento que reúne a representantes de municipios y condados de todo Ontario. Ante un auditorio mayoritariamente conservador, el premier insistió en que el acuerdo no fue pensado correctamente y que beneficiará a importadores chinos a costa de los trabajadores y fabricantes canadienses. El pacto, anunciado por el primer ministro Mark Carney durante su visita a Beijing, permite la entrada de hasta 49,000 vehículos eléctricos chinos al año con un arancel reducido del 6,1%, en lugar del 100% anterior, a cambio de que China elimine o baje tarifas a productos agrícolas canadienses como canola, cerdo y mariscos. Ford repitió que está 100% en contra de cualquier reducción en las tarifas protectoras a los vehículos eléctricos chinos. Argumentó que esto pondría en riesgo miles de empleos en plantas de ensamblaje, proveedores y la cadena de suministro en Ontario, especialmente en el corredor Windsor-Detroit, donde la industria automotriz es un pilar económico. No vamos a permitir que importaciones baratas destruyan lo que hemos construido aquí, declaró. El premier también cuestionó la estrategia federal de diversificar el comercio hacia China, diciendo que el acuerdo prioriza beneficios a corto plazo para otros sectores sin garantizar inversiones concretas en Ontario. Recordó que la provincia ha atraído grandes proyectos de baterías y ensamblaje de vehículos eléctricos precisamente gracias a políticas proteccionistas y acuerdos con socios tradicionales. Esta crítica profundiza la tensión entre el gobierno provincial conservador y el federal liberal de Carney, mientras Ottawa ve el pacto como una oportunidad para hacer los autos eléctricos más asequibles y fortalecer la transición verde. Ford lo percibe como una amenaza directa a la competitividad de la industria local. En economía, la inflación en Canadá subió al 2,4% en diciembre de 2025, afectando principalmente los precios de alimentos y vivienda. Vamos al informe.
La inflación en Canadá cerró diciembre de 2025 en 2.4%, un ligero aumento frente al 2.2% registrado en noviembre, según datos del Departamento de Estadísticas de Canadá. El organismo explicó que este repunte está relacionado principalmente con el fin de la suspensión temporal del impuesto a las ventas, TPS-HST, una medida aplicada entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 para aliviar el gasto de las familias durante las fiestas de fin de año. Al reactivarse estos impuestos, varios productos que habían bajado de precio volvieron a encarecerse, presionando al alza el índice de precios al consumidor. Entre los aumentos más destacados figuran las comidas en restaurantes, con un alza del 8,5%, las bebidas alcohólicas, que subieron 6,5%, así como los refrigerios y productos de confitería, que aumentaron hasta un 14% interanual. En los supermercados, los canadienses continúan sintiendo el impacto. Los alimentos costaron en promedio 5% más que en diciembre de 2024. Productos como el café registraron un fuerte aumento del 30%, mientras que la carne de res subió cerca de 17% durante 2025. Las proyecciones para 2026 anticipan un incremento general de los precios de los alimentos de entre 4% y 6%, con aumentos aún mayores en la carne. Un factor que ayudó a contener la inflación fue la caída del precio de la gasolina, que en diciembre fue casi 14% más barata que hace un año. Sin embargo, sin considerar la gasolina, la inflación habría alcanzado el 3%, según estadísticas de Canadá. En diplomacia, la gobernadora general de Canadá inicia su visita oficial a México, buscando fortalecer lazos bilaterales y promover comercio y cultura. Vámonos con los detalles. Mary Simon fue recibida por el canciller Juan Ramón de la Fuente en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El canciller Juan Ramón de la Fuente recibió este lunes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, a Mary Simon, gobernadora general de Canadá, quien inició una visita oficial a México que contempla un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional el martes. La visita busca dar continuidad al diálogo bilateral entre ambos países, en particular tras la gira oficial que realizó el primer ministro canadiense Mark Carney a México en septiembre del año pasado. En la agenda destaca el intercambio sobre políticas prioritarias relacionadas con los pueblos indígenas, un tema central tanto para el gobierno canadiense como para la nueva administración mexicana. Mary Simon ocupa desde 2021 el cargo de gobernadora general de Canadá y es la primera persona indígena en asumir esta responsabilidad en la historia del país. Como jefa de Estado, su labor se ha caracterizado por una agenda enfocada en la reconciliación de los pueblos originarios, así como en asuntos de salud mental, bienestar social, diversidad, inclusión y protección del medio ambiente. Canadá es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria integrante de la Comunidad de Naciones, donde el rey Carlos III es el jefe de Estado. En ese marco, la gobernadora general fue como su representante, tanto dentro del país como en el exterior. Entre sus atribuciones se encuentran la toma de protesta del primer ministro y su gabinete, la instalación y disolución del Parlamento y el mando supremo de las Fuerzas Armadas. A su llegada a México, Mary Simon estuvo acompañada por su esposo White Fraser. En la recepción participaron también el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y el embajador de Canadá en México, Cameron McKay. Desde Davos, Mark Carney advierte: estamos ante el despertar de una realidad brutal, refiriéndose a los desafíos económicos y geopolíticos que enfrenta el mundo. Continuamos con más información. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ofreció un discurso contundente este 20 de enero en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, sobre la creciente presión de las grandes potencias en la economía global. Sin mencionar a Donald Trump por su nombre, Carney afirmó que las potencias están usando la integración económica como un arma y advirtió que el antiguo orden internacional, basado en normas, ha terminado. Los canadienses saben que nuestra antigua suposición de que la geografía y la membresía en alianzas conferían prosperidad y seguridad ya no es válida, señaló. Carney destacó que Canadá debe actuar con principios y pragmatismo, diversificando comercio y recursos para no depender de países más grandes. Cuando las reglas ya no te protegen, debes protegerte, afirmó. Subrayó que el país debe colaborar con aliados afines tema por tema, porque si no estás en la mesa, estás en el menú. El primer ministro recordó avances recientes, duplicó el gasto en defensa, firmó 12 acuerdos comerciales y de seguridad en 4 continentes en 6 meses, logró un pacto con China sobre vehículos eléctricos y productos
productos agrícolas y busca nuevos acuerdos con India, el sudeste asiático y Mercosur. Carney concluyó que el multilateralismo tradicional está debilitado, pero que de la fractura global se puede construir algo mejor, más fuerte y más justo. Reiteró el apoyo firme de Canadá a Dinamarca frente a las pretensiones de anexión de Groenlandia por Estados Unidos y reafirmó el compromiso con el artículo 5 de la OTAN. Y hablando de geopolítica, Canadá diseña escenarios ante una posible invasión militar de Estados Unidos. Vamos con el informe. Por primera vez en 100 años, el ejército canadiense ha comenzado a contemplar seriamente la hipótesis de un ataque militar proveniente de Estados Unidos, elaborando un ejercicio de análisis estratégico para evaluar posibles respuestas. Según The Globe and Mail, este ejercicio no constituye una instrucción operativa, sino una construcción teórica destinada a explorar un escenario de agresión contra un aliado histórico, miembro fundador de la OTAN y socio central en la defensa aérea de América del Norte. Funcionarios y expertos citados por el diario consideran improbable que la administración de Donald Trump ordene una invasión directa a Canadá. Sin embargo, el solo hecho de que el escenario esté siendo analizado refleja un deterioro en la percepción estratégica entre ambos países, alimentado por declaraciones y presiones políticas provenientes de Washington. En ese contexto, Canadá evalúa enviar un pequeño contingente militar a Groenlandia para participar en ejercicios junto a 8 países europeos, como señal de respaldo a Dinamarca. La isla autónoma ha estado en el centro de las amenazas de Donald Trump, quien ha afirmado que Estados Unidos podría hacerse de Groenlandia por las buenas o por las malas. Trump también ha presionado a Canadá para que acepte convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Según NBC, citada por The Globe and Mail, el presidente se ha quejado ante sus asesores de la supuesta vulnerabilidad canadiense frente a adversarios estadounidenses en el Ártico. Steve Bannon, ex jefe de estrategia de Trump, ha dicho que Canadá está cambiando rápidamente y volviéndose hostil hacia su vecino del sur. El diario señala que Canadá no cuenta con el personal ni con el equipo sofisticado necesarios para repeler un ataque convencional estadounidense. Ante esa desventaja, el ejército canadiense prevé un escenario de guerra no convencional, basado en la acción de pequeños grupos militares irregulares o civiles armados que recurrirían a emboscadas, sabotajes, drones y ataques relámpago. Este enfoque recuerda a la guerra de guerrillas utilizada por el Talibán en Afganistán. Un funcionario explicó que el modelo canadiense incluye tácticas empleadas por los muyahidines afganos contra las fuerzas soviéticas entre 1979 y 1989, las mismas que después usaron los talibanes durante 20 años de guerra contra Estados Unidos y sus aliados, entre ellos Canadá. El modelo imagina señales claras de ruptura en la cooperación militar bilateral, incluida la disolución de la asociación en el NORAD, seguidas por órdenes explícitas de Washington para tomar Canadá por la fuerza. Aunque el servicio militar obligatorio ha sido descartado por ahora, el nivel de sacrificio exigido a la población sigue siendo un tema central. La general Jenny Carnignan ha planteado la creación de una reserva de más de 400,000 voluntarios que podrían ser armados o llamados a resistir una ocupación. Coincidentemente, Gerard Baker, editor general de The Wall Street Journal, desarrolla un escenario similar en el que una tercera guerra mundial comienza en Groenlandia. En su hipótesis, Trump intenta anexar a la isla por razones de seguridad y presiona a Dinamarca con aranceles, esperando que Europa ceda ante su dependencia histórica, pero los daneses se niegan y forman una coalición limitada para resistir. En ese mundo hipotético, el conflicto se expande. Canadá y Europa forman un frente. China bloquea a Taiwán y libera masivamente a sus algoritmos de inteligencia artificial, lo que derrumba el mercado tecnológico estadounidense. Con su superioridad estratégica limitada y sin intención de escalar a una guerra nuclear, Estados Unidos firma una paz precaria con Rusia y China, reemplazando el orden global. Ese es el escenario imaginado cuando Donald Trump cumple un año en el poder. Faltan 3. Por otro lado, el presidente Trump solicita $1.000 millones por un lugar en su Consejo de Paz Mundial y sigue generando titulares internacionales.
Continuamos con más información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara la creación de un llamado Consejo de Paz. La Casa Blanca ya ha contactado a varios líderes mundiales para integrar este consejo encabezado por el propio Trump, entre ellos el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney. De acuerdo con el documento fundacional obtenido el lunes por la AFP, los Estados miembros, representados por sus jefes de Estado o de gobierno, tendrían un mandato de 3 años renovable, salvo aquellos que aporten más de $1.000 millones durante el primer año, lo que les permitiría permanecer por un periodo indefinido. El texto define al Consejo de Paz como una organización destinada a promover la estabilidad y garantizar una paz duradera, al tiempo que critica los enfoques tradicionales de resolución de conflictos, en una referencia implícita a Naciones Unidas. Trump sería el presidente inaugural del organismo con amplios poderes, incluida la facultad exclusiva de invitar o excluir países, crear estructuras internas y tener la última palabra en las votaciones. El documento añade que el Consejo de Paz podrá autorizar la creación de cuentas bancarias para financiar su misión, sin precisar dónde estarían ubicadas. La iniciativa fue concebida inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, devastada por 2 años de guerra, aunque sus estatutos no limitan su actuación a ese territorio. El proyecto ya ha generado críticas en un contexto marcado por el distanciamiento de Trump respecto a la ONU y a otras organizaciones internacionales. Además, Israel derriba edificios de UNRWA en Jerusalén Este, aumentando las tensiones en Medio Oriente. Vámonos al detalle. Donald Trump avanza en la conformación de la Junta de Paz para Gaza. Decenas de líderes mundiales recibieron la invitación para unirse al consejo que debería encargarse, en principio, de monitorear la transición y la estabilidad en el enclave. La nómina de invitados marca una amplia variedad, desde el ruso Vladimir Putin o el chino Xi Jinping, hasta el ucraniano Volodymyr Zelensky e incluso el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu. Sin embargo, hay países como Francia que no se vieron seducidos por la idea de plegarse a esta Junta de Paz. Ante la posibilidad del rechazo de París, Trump usó su advertencia predilecta, la suba de aranceles. ¿Tiene alguna respuesta al presidente Macron que dijo que no se unirá a la Junta de la Paz? ¿Dijo eso? Bueno, nadie lo quiere porque dejará el cargo muy pronto, así que ya saben, no hay problema. Lo que haré es que si se muestran hostiles, impondré un arancel del 200% a sus vinos y champañas, y se unirá, pero no tiene por qué unirse. Mientras se habla de paz y transición en Gaza, en Jerusalén Este, Israel demolió las oficinas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Un hecho celebrado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien estuvo presente en el derrumbe. Es un día histórico, un día festivo y muy importante para el control de Jerusalén. Durante años, estos simpatizantes del terrorismo estuvieron aquí. Hoy, estos simpatizantes del terrorismo están siendo expulsados de aquí con todo lo que establecieron. La persecución de Israel contra la UNRWA data de hace tiempo, acusándola de colaborar con Hamas, impidiéndole su funcionamiento en Gaza, confiscando sus materiales y ahora arremetiendo contra sus instalaciones. Esto último considerado por la ONU como una violación del derecho internacional. En el Ártico, tropas danesas llegan a Groenlandia para ejercicios militares en medio de tensiones con Estados Unidos. Vamos con la información. Las tropas danesas llegan a Groenlandia, participarán en un ejercicio invernal en cooperación con los aliados de la OTAN, cuyo objetivo es entrenar a las fuerzas para operar en las duras condiciones del Ártico. Vamos a realizar un ejercicio de guerra invernal. Estoy seguro de que será muy divertido. Estos refuerzos llegan después de que Donald Trump intensificara su retórica durante el fin de semana, afirmando en un mensaje de texto al primer ministro de Noruega que ya no necesita pensar únicamente en la paz en relación con el territorio, después de que se le negara el premio Nobel. Estados Unidos ya tiene una base militar en Groenlandia y está previsto que en breve se lleven a cabo operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Canadá, con aviones del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. Mientras tanto, Dinamarca ha sugerido que las fuerzas de la OTAN también comiencen operaciones de vigilancia en Groenlandia.
en respuesta a la reciente intimidación de Estados Unidos. Hay una nueva situación en el Ártico y probablemente solo empeorará si miramos una generación más adelante. Se agravó por estas declaraciones tan violentas del presidente de Estados Unidos y es muy importante que todos los que creemos en el derecho internacional alcemos la voz para demostrarle a Trump que no puede seguir por este camino. Donald Trump ha prometido cumplir al 100% su amenaza de imponer aranceles a los países europeos que rechacen su demanda de tomar el control de Groenlandia, afirmando que los líderes europeos no se opondrán demasiado a sus esfuerzos. La Unión Europea celebrará una cumbre de emergencia el jueves para debatir la mejor manera de hacer frente a la amenaza, incluidas posibles contramedidas. Y la Unión Europea promete una respuesta firme ante las amenazas de Trump sobre la región. Continuamos con más información. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió el martes una respuesta firme a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia. Durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza, la dirigente advirtió que el mandatario estadounidense podría acabar sumiendo en una espiral descendente las relaciones con el bloque. Trump amenazó con aranceles a 8 países europeos que manifestaron su firme oposición a su plan expansionista, entre ellos Reino Unido, Alemania y Francia. Los aranceles adicionales propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data. La Unión Europea y Estados Unidos acordaron un tratado comercial el pasado mes de julio, y en política, al igual que en los negocios, un acuerdo es un acuerdo, y cuando los amigos se dan la mano, eso debe significar algo. And when friends shake hands, it must mean something. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, que también está en Davos, instó a la Unión Europea a usar sus herramientas comerciales para responder y acusó a Estados Unidos de querer debilitar y subordinar a Europa. Trump amenazó el lunes a su par francés con aranceles del 200% al vino y al champán, después de que Francia insinuara que no se sumaría a su denominado Consejo de la Paz, visto por analistas como una especie de Consejo de Seguridad de la ONU, pero en el que los países miembros tienen que pagar por participar. Ante las tensiones, el Parlamento Europeo decidió suspender el proceso de ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, según confirmaron el martes sus principales grupos políticos. Desde que volvió a la Casa Blanca, el magnate republicano argumenta que necesita Groenlandia, una isla rica en minerales y tierras raras, por motivos de seguridad nacional, para evitar que Rusia y China impongan su hegemonía en el Ártico. Trump pronunciará un discurso el miércoles en Davos y participará en otros actos el jueves. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Gracias por acompañarnos este martes de inicio de semana. Un saludo especial a Magalit Salvador, Víctor López desde Nueva Escocia y Rigoberto Castro desde Montreal. Que tengan un día lleno de ilusión, buenas noticias y bendiciones. Les saluda su amiga Paula Pinzón. Nos vemos mañana con más noticias. Hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.